Dios le bendiga, hermanos, ya reunidos en este nuevo devocional con Cristo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Déjenme aquí poder ya poner la imagen. Amén, ahí estamos. Dios le bendiga. Ya estamos en una nueva mañana, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de traer este devocional. Esperamos que usted esté bendecido, como también nosotros estamos bendecidos. Déjenme poner aquí el título del devocional. Yo soy la hermana Alejandra Romo, de la Iglesia Obra de Miami, de los Ministerios sobre el Final de los Tiempos. Nuestra pastora es la pastora Gabriela Martínez y nuestro pastor Germán Martínez, y estamos bajo la cobertura del apóstol Andy Zamora, de la Iglesia Obra de Orange, de los Ministerios sobre el Final de los Tiempos, de Christian International. Amén, hermanos. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos cada mañana, cada tarde, cada intercesión, cada vez que hay un servicio en Unidos la Llave con nuestro hermano Emilio. Jesús no se cansa de enseñar. De todas las programaciones que la Iglesia Obra de Miami trae, usted siempre nos ha apoyado, y por eso también le damos las gracias al Señor, porque usted ha sido parte fundamental también en todo este proceso de pandemia. Vamos a orar esta mañana, darle gracias a Dios por un nuevo día de vida y para que Él tome control de este devocional. Amén. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por tu amor y tu misericordia. En esta hora que venimos delante de ti, Padre, venimos encomendando nuestro camino a ti, venimos encomendando este devocional delante de tu presencia, Señor. Desde ya ruego, Padre, que el Espíritu Santo empiece a ministrar nuestros corazones, y como siempre te pido, Señor, que tú me des la gracia y el favor que me hace falta, que tú me des el denuedo, Señor, el denuedo que me hace falta, Padre, y desde ya recibe la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que ya usted que está en casita puede tomar asiento. Si usted está trabajando, siga trabajando, pero nos puede escuchar. Así que en esta hora que vamos a hacer un recuento de todo lo que ha sido esta semana. Déjeme mirar aquí si está todo bien. Sí. Ok. A hacer un recuento de lo que ha sucedido esta semana, de lo que hemos visto esta semana. El tema de toda esta semana ha sido la gracia de Dios, y hemos aprendido que la gracia de Dios, como cristianos, el Señor está presto para poder bendecir a su pueblo, pero también, como todo, tiene condiciones. Obviamente Dios no va a derramar su gracia a una persona que es injusta. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 5:12? Que el Señor bendice a los justos y Él es un escudo alrededor de ellos. Así que usted se puede apropiar de esa palabra si usted está caminando en justicia. ¿Qué es la justicia? Hacer la voluntad del Señor, hacer lo que su palabra dice. Así que mientras más nosotros nos metamos en su palabra, pero no como una forma de solamente repetirla, sino que nosotros tenemos que llegar a vivir la palabra. Por eso, acuérdese lo que el Señor Jesús le dijo a María Magdalena: vete y no peques más. Y muchos de nosotros, el Señor en cierta oportunidad de nuestra vida nos dijo: vete y no peques más, porque no vaya a ser que te acontezca algo peor. Ayer le contaba una parte de mi testimonio, y así mismo me sentí cuando Dios me dijo: vete y no peques más. Dios nos da oportunidades, claro que sí, pero no podemos estar jugando con la gracia de Dios. Amén. Así que acuérdese que la gracia, el favor gratis, la gracia significa el favor gratis de Dios e inmerecido de Dios para con los hombres, en particular con su pueblo redimido. O sea, el favor gratis. Usted no hizo muchas cosas, sino que ese es el favor gratis de parte de Dios para nosotros. Nosotros no lo merecíamos. Aquí dice inmerecido, y es verdad, porque nosotros éramos desobedientes, malcriados, rebeldes. Nosotros no lo merecíamos, mas sin embargo el Señor siempre está presto a bendecir a su pueblo, y Él está cercano para bendecir a su pueblo. Por eso aquí dice que la gracia es para los redimidos, para los justos. Así que nosotros debemos ir calibrando y empezar a trabajar, a caminar en ese ordenamiento, para nosotros poder disfrutar de esa gracia. Amén. Que vimos también el día 1, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es la expresión más hermosa de amor que la humanidad pudo
experimentar. Por eso la gracia se derramó sobre el Señor, y la gracia vino a cada uno de nosotros. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, viene una transformación en su vida. Cuando viene ese encuentro, viene una transformación en su vida. Amén. La gracia también la experimentamos en diferentes aspectos de nuestra vida. Acuérdense que está también la multiforme gracia de Dios. Y para poderla obtener, nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe. Porque muchas veces no tenemos fe, nuestra fe está enferma. Y cuando tenemos una fe enferma, dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y Él es remunerador de aquellos que le buscan. Pero si la persona tiene un problema de fe, ¿cómo esa persona va a poder recibir esa gracia? Si desde ya, cuando se acerca a Dios, va con una incredulidad. Por eso uno tiene que hacer un recuento, en una meditación, y a veces no somos tan transparentes. A veces tenemos problemas de fe y no asumimos que tenemos problemas de fe. O tengo un nivel de fe. Acuérdense que hay niveles de fe. Puede ser que mi nivel de fe esté muy bajo. ¿Y cómo puedo acrecentar mi nivel de fe? Porque acuérdese que cuando uno tiene fe, las obras lo van a seguir. Y esa es una señal que usted tiene fe. Pero si usted no tiene fe, las obras, obviamente, usted no va a poder mostrar obras. No las va a poder mostrar. Por consiguiente, hay una fe enferma en nosotros. Y ahí es donde yo tengo que ir al médico por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que la palabra es medicina para mis huesos. Si yo tengo la palabra si yo la succiono, la como, la medito, la mastico, estoy constantemente pensando, meditando en su palabra, obviamente que la palabra va a traer un efecto en nuestras vidas. Pero si yo no hago un recuento ni medito en su palabra, ¿cómo puede ser que esa fe empiece a crecer? No va a ser instantánea. Así que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida tuvo un problema de fe, y en el cual cuando fuimos madurando o creciendo en el Señor, esa medida de fe fue creciendo. Déjeme contarle un testimonio. Años atrás con mi esposo teníamos un negocio. El negocio de nosotros comenzó en el tiempo más difícil de este país, cuando cayó el 2007-2008, cuando vino esa crisis económica donde todas las ventas de las casas bajaron, y eso fue un caos aquí. Y Dios nos dio la oportunidad en ese peor instante, peor tiempo, de nosotros poder abrir un negocio. Y tuvimos ese negocio por muchos años, y fue de gran bendición, no solamente para nuestras vidas, porque en el negocio que nosotros teníamos dábamos también alimento a las familias necesitadas. Teníamos algunas familias de la comunidad que estaba alrededor de nosotros, y hubiéramos querido poder atender a mucha más gente, pero en lo poco que podíamos hacer, para nosotros fue de gran bendición. Y me recuerdo que pasó 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí. En el 2013, 14 y 15, fue en el 15, 14, 15 que el negocio lo cerramos, lo tuvimos que cerrar. Se cerró, no que lo tuvimos que cerrar. Fue una cosa que fue de 100 a 0. Y yo no me explicaba, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos pasando esta situación? Y mire que yo oraba, ayunaba, hacía todo lo que tenía que hacer, más no entendía los propósitos del Señor. Dios nos traía, porque mire que cuando estamos pasando crisis, yo me recuerdo, yo iba con los papeles al altar, y cuando oraba en mi casa, le ponía la espada, la vara, el aceite, todo ejercí todo el sacerdocio en ese tiempo. Y déjeme decir que el negocio se cerró. Y yo decía, pero bueno, aquí lo único que queda es aceptar tu voluntad, Señor. Yo no sé los planes que tú tienes para nosotros, pero dice su palabra que yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad. Aunque en ese momento, déjeme decir que yo veía una terrible calamidad, porque un negocio que vendía X cantidad llegó a
casi cero, pero fue una caída estrepitosa en cosas de meses que nos iba muy bien y en cosas de meses fue mal, pero mal, 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 que quedó en cero. La única cosa que mire que el Señor nos sacó ahí sin deudas, porque pudimos pagar todas nuestras deudas, pudimos saldar todo lo que teníamos en la tienda, que era muchas, demasiadas cosas, y aún así, déjeme decir que han pasado los años, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, todavía yo tengo ciertos productos de esa tienda, productos de limpieza, qué sé yo, que yo digo, wow, Señor, tantos años, y aún es como que no se me acababan, que yo podía ir a la alacena y agarrar y no se me acababan, y bueno, y pasó muchos años así. De tomar esa bendición que estamos, aunque ya no teníamos el negocio. Una de las cosas que también nos sucedió, que dentro de todo, que en el momento yo miraba como una calamidad, aunque yo en una parte de mí yo decía, bueno, Señor, aquí hay que aceptar tu voluntad, porque nosotros oramos, hicimos todo lo que tuvimos que hacer, más sin embargo, aquí es tu voluntad, no la nuestra. Y la voluntad del Señor fue tácita. Pero fíjese que cuando se cerró, es que fue como cuando la llave se va cerrando, y hasta la última gota. Pudimos vender todo lo que quedó en la tienda, pero todo, hasta la basura. Yo me quedaba impresionada porque yo hasta la basura la vendía. Y usted me dice, pero ¿cómo, hermana? Sí, es que llegaba gente y había microondas, planchas, muchas cosas que estaban defectuosas, que no servían. Estaban nuevas, pero defectuosas. Y había una persona que llegaba y me decía, ¿cuánto quieres por todo eso? Que estaba malo. Me acuerdo que yo decía, bueno, el Señor me daba la capacidad hasta de vender piedras, porque habían unas bocinas que eran unas piedras y feas. Yo, bueno, para mí, ¿no? Pero llegaba un cliente y decía, wow, qué lindo esto, me lo llevo, ¿cuánto vale? Y yo me quedaba pero tan extrañada, hasta la basura, el cartón que salía tanto, los fierros, los shelves, es que se vendió todo, pero es que le digo todo, que quedamos, ya me acuerdo la última vez que el último día, que cuando ya está vacía la tienda y todo, entregamos todo limpiecito, pudimos pagar las rentas que estábamos tarde. Pero fíjese que Dios usó al dueño de ese local, que nos ayudó muchísimo. Él fue como un hombre temeroso de Dios, como un Cornelio, digo yo, ¿no? Le digo a él cuando han pasado los años. Fíjese que no teníamos casa con mi esposo y tampoco teníamos el dinero para poder comprar una casa. Entonces me dijo, Alejandra, yo te voy a ayudar. Yo les voy a prestar el dinero para que ustedes se puedan comprar la casa. Y yo me quedo, ¿cómo? Wow. Entonces con Rodrigo, yo me tenía que quedar en la tienda y Rodrigo iba y buscaba casa hasta que encontró una. Yo no la pude ir a ver. Yo dije, bueno, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Yo conocí mi casa el día que nos mudamos a la casa. Antes nunca pude entrar. El día que nos mudamos, ese día fui que yo conocí la casa. Y cuando yo entré a la casa, todo estaba renovado. Todo estaba nuevo adentro. Los closets, la cocina, el piso, los baños, todo hecho nuevo. Y yo decía, wow, Señor. Fíjese que este varón nos prestó el dinero y fue de gran bendición para nosotros. Compramos en un muy buen tiempo, donde las casas costaban bajo precio, y pudimos vender años después, donde el valor se le triplicó. Pudimos pagar la deuda de él y aún así quedarnos con ganancia de ese dinero. Y yo digo, Señor, nunca uno sabe cómo tú vas a obrar. Por eso cuando oramos en la intercesión siempre decimos que Dios, al final Dios hace su perfecta y absoluta voluntad. Y no sabemos cómo Él va a obrar. De lo que sí estoy segura, que Él va a obrar. Porque Dios tocó el corazón de un impío. Tocó a este varón para ayudarnos. Salimos de ese negocio sin ninguna deuda. Con algo de dinero que pudimos ahorrar del negocio. Algo salimos, no salimos con, como decimos, una mano adelante atrás. No, pudimos salir con algo de dinero. Y pagar nuestras deudas y cerrar y que no quedara nada en ese lugar, sino para dar un buen testimonio. Y así lo pudimos hacer. Por eso le digo, a veces lo que uno mira para mal,
Por eso dice su palabra, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad. Así que si usted está pasando hoy y piensa que es un plan de calamidad, créalo que no es así. Por eso la gracia de Dios es importante cuando es derramada sobre nuestra vida, pero también acuérdense que hay unos patrones para lo cual la gracia se va a derramar. Y una de las cosas es que nosotros caminemos en justicia. Arrepentirnos, porque una de las condiciones también que veíamos el otro día, que también la gracia opera en la debilidad. Ahí cuando nosotros estábamos débiles, la gracia de Dios se manifestó en nosotros. Por eso siempre el Señor le decía a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en nuestra debilidad, en ese tiempo, la gracia de Dios se manifestó. Veíamos cómo los hermanos se acercaban a nosotros, estaban con nosotros, cómo las nuevas oportunidades se abrieron. Y Dios me mandó un tiempo a reposar, que para mí, yo trabajo desde que tengo 11 años. Como yo le digo a la pastora, trabajo desde que tengo memoria. Y Dios me mandó unos años para reposar. Y por eso es importante cuando nosotros estamos, cuando nos dejamos llevar en lo que Dios quiere hacer de nosotros. Amén. También la gracia se ve en las relaciones y lo pudimos experimentar porque Dios nos dio gracia y favor delante de ese varón. Dios nos dio gracia y favor delante de la gente que llegaba a la tienda. Y mucha de la gente que llegaba a la tienda también llegó a la iglesia, conoció del Señor. Algunos aún permanecen y otros ya no están. Pero la gloria y la honra para el Señor, que Dios tocó sus corazones en el tiempo propicio. Amén. También la gracia de Dios, acuérdese que cuando Dios mira que hay tanta la maldad sobre la tierra, vio a un justo, a Noé. Por eso que aunque en medio de esta circunstancia o en medio de esta situación, en medio de este caos que nosotros estamos viviendo en estos momentos, que aunque la maldad en este momento es demasiado grande, lo más importante es que Dios a usted lo mire como un Noé, un hombre justo, que camina en justicia, un hombre y una mujer que caminen en justicia. Dios no te está pidiendo que tú seas perfecto sin error, acuérdese eso. Todos nosotros cometemos errores, pero cuando habla el Señor de que seamos maduros, es maduro en la palabra. Por eso es importante que usted se meta en la palabra. Acuérdese, como hemos orado en algunas madrugadas, algunas tardes, algunas noches, y lo hemos escuchado mucho en la prédica. Este es un tiempo donde la iniquidad va aún más a crecer y el amor de muchos se va a apagar. Por eso nosotros tenemos que estar como unas lámparas que iluminen bien. Amén. La gracia de Dios, hoy vamos a ver, el tema de hoy vamos a hablar sobre el abuso de la gracia. No podemos abusar de la gracia, no podemos estar como tomando la gracia y dejándola, porque llega un momento, mire, Dios es un Dios de oportunidades, pero también Dios es un Dios que a veces, no a veces, Él llega como a un límite. Por eso dice, cuando el colmo sube, el colmo de la iniquidad, el Señor manda juicio sobre la tierra. Porque llega un momento que ya Dios dice no más. Así también le pasó muchas veces al pueblo de Israel. Bueno, una de las palabras que siempre nosotros traemos cuando los madianitas venían contra el pueblo de Israel y los empobrecían. Pero muchas veces nosotros oramos sobre eso, pero nosotros tenemos que entender que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en ese tiempo se había rebelado contra Dios, hacía lo malo delante de Dios y Dios le dio muchas oportunidades. Por eso el Señor los entregó 7 años ante sus enemigos. Dios mismo los entregó. Entonces, pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, Dios también se acuerda de su pueblo, inclina su oído, se acuerda escucha los clamores y se acuerda de los pactos que tiene con ese pueblo. Por eso que es importante, una de las cosas que veríamos en esta semana, que el arrepentimiento es algo fundamental. El venir delante de la presencia de Dios reconociendo que, hermanos queridos, todos los días nosotros fallamos de palabra, de actitud, de acción, hasta por postergar nosotros fallamos, pecamos. A veces estamos enojados y tiramos las puertas. Nos enojamos con el marido, con los hijos, nos enojamos hasta con el jefe, ¿no? Nos enojamos con la suegra, con el suegro.
y a veces tiramos las cosas. Eso es pecar también. Nosotros no lo miramos así, pero claro que sí, porque estamos denotando un enojo. Vamos a ir a Romanos 6, 1 y 2. Amén. Romanos 6, 1 y 2. Déjeme buscar aquí. Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros que hemos muerto al pecado no podemos estar viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no va a abundar si nosotros vivimos en pecado. Obviamente va a decrecer. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que meditar en lo que estamos haciendo mal. Ahora, no recalcamos eso como para que usted se sienta acusado. El acusador es Satanás. Yo no lo estoy acusando. Los hermanos no lo están acusando. Cuando uno se siente acusado, ese es el acusador, ese es Satanás, porque el Hijo de Dios no acusa a nadie. ¿Quién nos acusa? ¿No es Satanás? ¿Se acuerda cuando los hijos de los hombres se presentaron delante de Dios? También fue Satanás entre medio de ellos. Así que nosotros tenemos que tener claro quién nos acusa es Satanás. Si usted siente ese sentimiento de acusación, de persecución, eso no viene de nosotros, sino viene del enemigo. Y aquí dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Obviamente la gracia no va a abundar cuando hay pecado. Pero sí, si un pueblo se arrepiente, si uno se arrepiente, si usted se arrepiente el día de hoy, Señor, yo he jugado con tu gracia, te he dicho muchas veces que voy a cambiar y clamo a ti porque tengo una necesidad, pero después que tengo la necesidad me olvido de ti. Me pasó. Escuche el devocional el día de ayer para que usted escuche el testimonio. Muchas veces yo le oraba al Señor, sí Señor, ahora sí, y resulta que no. Cuando obtenía lo que quería, me olvidaba de Dios. Hasta que el Señor es como cuando te tensan la cuerda, ¿no? Hasta aquí y hasta aquí llegaste. Por eso nosotros no podemos abusar de la gracia, porque la gracia llega un momento que el Señor dice, no más, hasta aquí llegó tu cuento, como dice. Vamos a ir a Gálatas 5:4. Vaya conmigo a Gálatas 5:4. Esperamos en el Señor que usted esté aprendiendo. Nosotros siempre tenemos que tener un corazón presto a aprender. No nos podemos quedar como, oh, ya lo sé todo. Dice Gálatas 5:4. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. ¿Y qué dice esto? ¿Por qué razón? Porque el legalismo nos aparta de la gracia de Dios. Y ahí nosotros tenemos que estar con cuidado. Aquí dice, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. Nosotros no somos justificados por la ley. Nosotros somos justificados por la gracia. Cuando somos legalistas, ¿se acuerda del programa que hemos tenido de hace 2 lunes? El lunes este que pasó y el anterior. Hablamos sobre el legalismo y la consagración. Nosotros somos consagrados, apartados para Cristo. Y eso no tiene nada que ver con el legalismo. Muchas veces la gente lo toma como que somos legalistas, aquellos que estamos queriendo vivir para Cristo. Así que usted acuérdese que si usted es una persona legalista, obviamente ese legalismo lo aparta de la gracia. Vamos a Gálatas 3:24, mire un poquito más atrás. 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Y si usted va a la bastardía, ayo dice tutor, para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Amén. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro tutor. La ley ha venido a ser nuestro tutor. No, nosotros tenemos que sacar, porque por la ley no nos va a justificar. ¿Quién nos justifica?
es Cristo. Es la gracia de Dios quien nos justifica. Amén. Vamos a Colosenses 2:6. Mire lo que dice Colosenses. Colosenses está antes que Tesalonicenses. Colosenses 2:6 dice, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. No dice así andad en la ley, así andar en legalismo. No, dice andar en Cristo. Y Cristo, acuérdese que condenó duramente a los fariseos. Ahí usted puede ir al programa del lunes, que están todas las características de una persona legalista, de una persona farisea. Amén. Vamos a ir ahora a Hebreos 12:15. Y aquí nosotros como cristianos tenemos que tener mucho ojo, porque fíjese que una persona que esté en esta condición pocas veces se da cuenta que está en esta condición. Déjeme ver si todo está bien. Todo está bien. Dice Hebreos 12:15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, tenemos que volvernos observadores. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La amargura te hace caer de la gracia. Y cuando una persona está amargada, amarga todo lo que está alrededor. Una persona amargada espanta a la gente. Y muchas veces que los que hemos pasado por amargura no nos dimos cuenta que estábamos amargados. No pensábamos que estábamos en esa condición, sino que la gente nos miraba y decía, qué amargada esa mujer. Y uno ni cuenta se daba, pero uno termina contaminando todo lo que está alrededor de uno. Por eso tenemos que tener cuidado. Y cuidar es sacar, pedirle al Señor, libérame de estas raíces de amargura, que se corten, que se sequen. Porque esas raíces empiezan a tomar el corazón, lo empiezan a ahogar. Y mire, esa persona es como que caminara con una nube encima, que no lo deja avanzar, ve todo negro, todo malo. Mira, mañana va a llover, sí, va a llover y va a inundar. Es todo un negativismo. En Cristo, ¿cómo estamos viviendo de esa forma? Pero pues también les digo, muchos de los que estuvimos amargados no nos dábamos cuenta. Mire lo que dice Hechos 8:23. No pierda Hebreos, ¿ok? Vamos a ir a Hechos 8:23. Hechos 8:23. Dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Eso me lleva a Isaías 58. Vamos a Isaías rapidito, para que entendamos una cosa. Isaías 58:6 dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyuntas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. Y eso me recuerda la palabra que dice Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, para vendar los quebrantados de corazón, para abrir las cárceles. Mire, Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Todos los amargados están en cadenas de prisiones, son prisioneros. Por eso el Señor viene a liberar, a podrir los yugos, a romper las coyuntas en las cuales muchos de nosotros estábamos atados y no nos dábamos cuentas. ¿O cuántos de ustedes no han sido libres de la amargura? No ha venido el Señor y ha usado sus siervos para romper esas cadenas, para podrir los yugos, para que esas coyuntas sean rotas.
Por eso qué lindo lo que dice Isaías 58. ¿No es este el ayuno que yo escogí? El ayuno que el Señor escogió, desatar las ligaduras de impiedad. Las ligaduras de impiedad que muchos de nosotros teníamos. Dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyuntas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos. Esos que están endemoniados, dejarlos libres y romper todo yugo. Amén. Así que ahí nosotros tenemos que escanear. Y el Espíritu Santo también, cuando nos escanea y nosotros tenemos un oído que se está sensibilizando, nosotros vamos a escuchar. Por eso pregúntele, Señor, ¿será que en mí hay amargura en mi corazón? Porque la amargura te aparta de la gracia de Dios. No puedes disfrutar de la gracia de Dios. ¿Cómo es eso? No, porque tu corazón está tan enraizado que no deja ver la gracia de Dios, el amor de Dios, la abundancia de Dios, la generosidad de Dios. No la puede uno ver, porque piensa que eso no es para uno. Por eso tenemos que hacernos un escáner o dejar que el Espíritu Santo, por eso David decía, pruébame, oh Dios, y ve en mí si hay camino de maldad. ¿Dónde? En el corazón. Mientras nosotros más examinamos nuestro corazón y somos también transparentes, porque a veces hasta nosotros mismos nos engañamos. No estoy amargado. No estoy triste. ¿Cómo está, hermano, bendecido? Y está con una cara larga. Nosotros tenemos que ser verdaderos, ser transparentes. Bueno, no sé si estoy amargado. Por casualidad voy a preguntar. Y pregunte, pero también aprenda a escuchar, no se defienda. Si alguien o esa persona cercana, acuérdese, o sea, no le va a preguntar a todo el mundo, sino a su cercano, ¿no? ¿A quién le preguntaría yo? ¿Mi esposo? ¿Mi pastora? Y ellos me van a decir, mira, estás bien. Una de las cosas que yo le digo cuando hablamos con mi esposo, ¿no? Él es tajante, él me dice cuando yo estoy mal. Y yo también le digo a él cuando él está mal. Porque ninguno de los dos puede venir a cubrir lo que el otro hace mal. Porque entonces el matrimonio está mal. Y si el matrimonio está mal, ¿cómo vamos a aprovechar la gracia de Dios? ¿Cómo vamos a recibir la gracia de Dios? Por eso las raíces de amargura nosotros tenemos que ser libres de eso. Romperlas, cortarlas. Y no sé cómo, bueno, ahorita que estamos en nuestras casas, ¿no? Por eso es que es importante cuando uno toma la Santa Cena y la toma con un corazón o con una mente que sabiendo que es el pacto del Señor, sabiendo que su sangre nos limpia de toda contaminación y que su cuerpo nos sana. Amén. Vamos a Efesios 4:31. Efesios 4:31. No deje Hebreos 12. Efesios 4:31. Qué tremendo estuvo el servicio anoche. Qué tremenda palabra. Qué presencia. Déjeme decirle, nosotros que estábamos sirviendo y se me salían las lágrimas porque la presencia estaba tan hermosa. Y fíjese que nos llamó una hermana de otro estado, al otro extremo de Estados Unidos. Y la hermana estaba todavía tocada por el Espíritu Santo. Por eso yo digo, no importa el tiempo, la distancia, el lugar, no importa lo lejano, lo cercano. Cuando la presencia está, mire, no hay distancia. Por eso, aunque ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu, porque usted aprende, o sea, es que la presencia de Dios no tiene límites cuando usted está dispuesto a que el Señor lo toque. Mire lo que dice Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, iras, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Toda amargura sea quitada de nosotros. Acuérdese que la amargura contamina.
y contamina todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso mientras usted más se despoje, usted más le pide al Espíritu Santo que lo ministre, que lo sane, que lo ayude. Él es nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro amigo fiel. Mire, los hombres nos podrán abandonar. Estoy hablando en términos de amistades, ¿no? Porque si nos abandona el marido, tiene un gravísimo problema. Todos los hombres o mujeres nos pueden abandonar, porque nosotros hemos decidido caminar de una forma diferente, de una forma con Cristo. Pero Cristo permanece fiel. Y todos los que se van de tu vida en un momento, Dios en un momento también los hace retornar. Me recuerda cuando Marcos y estaba con Pablo y hubo una separación ahí. Marcos y Pablo al tiempo se vuelven a juntar. Entonces Dios siempre te va a llevar al punto de inicio. Cuando Pedro niega al Señor, el Señor lo restaura. Pedro le dijo, nunca te abandonaré. Y el Señor le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Que no me acontezca esto. Mas, sin embargo, Pedro lo negó 3 veces. Y el Señor trabajó en su corazón, fíjese. Y Pedro llegó a ser un hombre muy humilde. Cambió completamente ese hombre que era agresivo. Acuérdense que cuando estaban en el Getsemaní, él sacó la espada y le cortó la oreja a Malcolm. Y el Señor le dijo que no, que guardara la espada, porque él quería defender a su Señor. Pero el Señor le dijo, no es así. Entonces, cuando el Señor sana y le pone de nuevo la oreja y sana a este soldado, el Señor le dijo a Pedro, no es así. Y cuando Pedro lo niega 3 veces, él se acuerda y dice que lloró amargamente. Y se va, bueno, ya usted sabe, ¿no? Cuando el Señor es crucificado, pasan los días y las noches. Pedro se va a sus actividades como todos los demás discípulos. Y cuando estaba en la barca, el Señor se les aparece. Y Pedro camina sobre las aguas. Pero llegó un momento que Pedro se hunde por la duda que entró en su corazón. Pero el Señor lo llevó al punto de restauración nuevamente. Siempre el Señor te va a llevar al punto de restauración. Esos lugares donde quedaron como esas historias no finalizadas, Dios te lleva de nuevo a ese comienzo y te empieza a restaurar desde ese momento. Por eso qué precioso es el Señor. Cuando nosotros, mire, hasta yo he orado, Señor, hasta por casualidad, si me está pasando esto, yo te pido perdón, ayúdame en esto. Lo más importante aquí que en este tiempo vamos a necesitar la gracia de Dios. Por esa razón nosotros tenemos que hacer lo que sea en nuestra parte, viniendo delante de Dios constantemente, pidiéndole perdón. A veces puede ser que sonemos muy repetitivos, pero mire, prefiero parecer repetitiva y que no quede por dejada, sino que me vea el Señor haciendo por lo menos la actitud, ¿no? Tratando, esforzándome en lo que yo carezco, en lo que me hace falta. Por esa razón, acuérdese, cuando hay amargura, no alcanzamos la gracia de Dios. No se engañe. Tenemos que ser claros, porque la palabra es tácita. Amén. Así que vayamos sacando de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda rabia, todo griterío. Todas esas cosas tenemos que abandonarlas. Mire lo que dice Deuteronomio 29:18. Vamos rapidito a Deuteronomio. Deuteronomio. Dios le bendiga, hermanos, que se vienen incorporando en esta mañana. Que el Señor me los bendiga. Gracias por su sintonía. Déjenos su comentario. Acuérdese que si tiene una petición de oración, también no nos escriba aquí. Métase a Intercesión Iglesia Obra de Miami y ahí ponga su petición de oración. Amén. Porque los hermanos, cuando estamos intercediendo, no vamos de una página a otra porque se cortaría la transmisión. Entonces es mejor que usted se vaya directo a Intercesión Iglesia Obra de Miami. Amén.
y por supuesto denle like a la página. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 18, dice: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu. Déjenme ver. 29, 18, sí. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que se haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo, porque la amargura es ajenjo en nosotros. Ese ajenjo que amarga todo. Por eso dice aquí el Señor: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso. Así que la amargura, un fruto venenoso, ajenjo puro, tiene que ser extirpado de nuestro corazón. Porque nuestro corazón dice, de todas las cosas que nosotros debemos de guardar, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y no solamente la vida física. Así que aprendamos a cuidar para que nuestro corazón no dé un mal fruto, un fruto venenoso. Por eso acuérdese que al final cada persona da testimonio con sus frutos. Y usted se va a dar cuenta si da un fruto bueno o un fruto venenoso. Así que no se extrañe si alguien da un fruto venenoso. La palabra lo dice. Aún dentro de los cristianos, hermanas, claro que sí, porque hay muchos hermanos, muchas hermanas que están con raíces de amargura. Pero también Dios nos da la posibilidad, porque Él nos dice en su palabra, que las coyuntas sean quitadas de nosotros. Amén. Vamos a ir ahorita 2 de Corintios 6:1. 2 de Corintios 6:1. 2 de Corintios. Gracias nuevamente. Reciban los saludos de nuestra pastora. Y qué preciosa estuvo anoche la administración. Si usted estuvo en el servicio, pongan ahí sus comentarios. 2 de Corintios 6:1. Estoy en el 3. Déjenme ver. 6:1 dice: y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. ¿Cómo dice? Y como colaboradores con él, o sea, estamos colaborando con el Señor, a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Por eso no podemos tomar la gracia de Dios en vano, porque en el momento que nosotros clamamos, dice que Él nos escuchó y Él nos socorrió. Esto es como cuando, imagínese su esposo, solamente llega con un amor interesado. Usted como esposa se sentiría muy mal. Bueno, muchas veces nosotros nos acercamos al Señor con un interés y después que ya obtenemos lo que queremos, lo dejamos. Por eso la gracia viene a ser vana en nosotros. Dios quiere bendecir a su pueblo, claro que sí, pero un pueblo que camine en justicia. Acuérdese. Recibir la gracia de Dios en vano hace también que muchas veces vivamos en una condición que es vergonzosa. No delante de la gente, porque quizás muchos no se dan cuenta, sino delante de Dios. Porque qué tristeza es que la gracia, el favor, uno lo desprecie. ¿Cómo vamos a llegar delante de la presencia del Señor y decirle, bueno, cuando quise estuve a tu lado y cuando ya recibí lo que necesitaba, ¡pum!, te dejé, te solté? ¿No será también que el Señor nos pueda decir, bueno, hasta aquí llegó mi protección? ¿Cierto que no?
pero nosotros debemos de aprender a caminar en esa justicia. Y mientras nosotros caminemos en esa justicia, aprendamos de Noé, aprendamos de Enoc, aprendamos de Ruth, aprendamos de Daniel, que Daniel, mire, era un joven con carácter. Aprendamos de Nehemías, aprendamos de Isaías, aprendamos de Jeremías, aprendamos de los hermanos que nos predecedieron, que partieron antes con el Señor, que están plasmados aquí en su palabra, de cómo ellos vivieron. No es que no hicieron errores, porque fíjese, mire que David cometió muchos errores, pero David era conforme al corazón del Señor, porque él sabía cómo llegarle a Dios. Y también él aceptaba los designios del Señor. Entonces, lo más importante que podemos dejar en reseña para esta semana, que la gracia de Dios tiene que ser, que nosotros tenemos que aprenderla cómo alcanzarla. ¿Que está el Señor presto para bendecirnos? Claro que sí, pero ¿cómo voy a ser bendecido si yo primeramente camino en justicia, en obediencia, me aparto de lo malo, saco esas raíces de amargura de mi vida, las confieso, me ministro? El Señor está presto a liberar a su pueblo, porque el pan de los hijos es la liberación. ¿Se acuerda cuando vino la mujer sirofenicia y le dijo: mi hija está terriblemente endemoniada? Y el Señor le dijo: no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Y la mujer le dijo: pero aún los perrillos comen de la mesa de su amo. Así que siéntase hoy en esa libertad de decirle: Señor, ayúdame, muéstrame, Espíritu Santo, háblame si yo tengo esta raíz de amargura, por lo cual me hacen caer de tu gracia. Porque Dios quiere que nosotros nos mantengamos ahí, bajo la sombra de Él, viviendo bajo su gracia, bajo su amparo, bajo su refugio, bajo su protección. Claro que sí. Acuérdese que estamos en tiempos difíciles, que la iniquidad está al boom, que nuestro amor no se apague, que nuestra fe no decaiga, que el amor no se nos apague en nosotros, que nosotros permanezcamos firmes hasta la venida del Señor. Si nos vamos con Cristo, que se diga: he terminado la carrera, he terminado este ciclo. Amén, hermanos. Así que le damos muchas gracias a todos ustedes que están en sintonía en esta mañana. Déjenme darle algunos anuncios. Les recordamos, este martes tenemos la escuela de liderazgo. Ya vamos por esta tercera clase. Hay tarea para los hermanos que están en la clase, así que, hermana, ¿hay tiempo todavía de inscribirnos? Sí, hermano, todavía hay tiempo de inscribirse. Usted nos puede llamar al 786-380-0465. Eso es por WhatsApp, que usted nos puede llamar. Aquí en Estados Unidos puede marcar directamente, pero si están en otros países de Latinoamérica, en Europa, usted puede marcarnos por WhatsApp. Amén. Así que las inscripciones están abiertas. Tenemos servicio este domingo a las 10 de la mañana. Nos puede acompañar en la alabanza con nuestro hermano Emilio. Ya nos puede acompañar ahí para poderse conectar en el Espíritu, en la alabanza, y después damos paso a la palabra. También los jueves a las 7:30, le recordamos que estamos todos los jueves a las 7:30 y todos los domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos. Este domingo hay servicio de jóvenes, así que los esperamos este domingo a todos estos jóvenes en cualquier parte del mundo. Acuérdense que los servicios son por Zoom. Usted nos puede contactar para dejarnos saber cómo se llama su joven, cómo se llama usted, a dónde nos está ubicando, llamando, contactando, para que la hermana que da el servicio de jóvenes sepa los que se están metiendo en el meeting. Los jóvenes de 12 años para arriba. Así que si usted tiene un jovencito, no dude. Acuérdese que el padre tiene que hacer todo lo posible para instruir al hijo en el camino del Señor. Amén, porque esa es la herencia que Dios a cada uno como padre le ha dado. Y cada padre dará cuenta de la herencia, dará cuenta de sus hijos, los hijos que Dios le dio. Eso no le compete más a nadie que al Padre. El Padre va a ser llamado y el Señor le va a preguntar: ¿qué hiciste con la herencia que te di? Así que prestemos atención, hermano. Tenemos ODM Kids.
están en los retos de la semana. Hay muchas preguntas que usted puede contestar con sus hijos. Ahora, si los hijos no saben, bueno, ahí está la función del padre que instruye al hijo. Ahí con la Biblia vamos viendo cuál de todas las preguntas es la correcta. También tenemos este lunes, déjeme ver, tenemos Unidos es la llave. Unidos es la llave. Este lunes a las 6 de la tarde vamos a traer otro tema. Vamos a estar con la pastora este lunes a las 6 de la tarde. Los esperamos. Hemos tenido una muy buena audiencia. Los hermanos han salido bendecidos y por supuesto nosotros más que bendecidos. Devocional con Cristo ya a partir del próximo lunes, que nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana. Si usted quisiera que se tocara algún tema en particular, si usted tiene algún tema que se quisiera que nosotros lo habláramos, nos puede escribir aquí por devocional o por Messenger y nos deja saber, que siempre la pastora está muy atenta para poder traer esos recursos, esa palabra. Amén. La intercesión, como siempre, intercesión lunes a domingo a las 2 de la mañana, y los lunes, miércoles, viernes y domingo. El martes ya no estamos intercediendo porque tenemos las clases y salimos muy a ras de tiempo para preparar todo, porque créalo o no, que no es solamente sentarse en la computadora. A veces es muy difícil, la conexión está muy difícil de internet. Eso lo hablábamos ayer con la pastora. Y entonces no es solamente llegar y ahí hay que preparar los celulares, hay que preparar la computadora, hay que preparar la música. Así que por eso a veces le pedimos un poquito de paciencia cuando no nos podemos conectar. A veces cuesta, se lo digo yo por experiencia, que cuesta bastante. Pero como siempre le digo al Señor, que tú nos abras el camino, porque muchas veces el enemigo nos quiere coartar lo que tú quieres hacer. Así que les recuerdo entonces, hermanos, y vamos a orar antes de despedirnos para que usted tenga un feliz fin de semana, que pueda disfrutar con su familia. Y por supuesto nos volvemos a ver este domingo en el servicio a las 10 de la mañana para que seamos ministrados por la palabra. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por este devocional, Señor. Lo más importante, que tu palabra sea enraizándose en los corazones para que demos fruto, que nuestra hoja no se caiga ni se marchite, sino que en todo tiempo, Señor, demos fruto. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos. Bendices a aquellos que están en sintonía en esta hora. Que tu cobertura, Señor, levantes un dosel sobre su casa, para que la cobertura esté sobre ellos. Líbranos, Señor, en esta hora de toda peste que anda en medio del día, Señor. Sé un escudo alrededor de nosotros, Padre. Y desde ya, Señor, recibe la gloria y la honra de todo lo que estamos viviendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por siempre estar en sintonía. Nos vemos este lunes a las 10 de la mañana. Que tengan un feliz fin de semana. Los queremos mucho. Gracias por su sintonía y esperamos que haya aprendido de la gracia de Dios. Amén, hermano. Dios les bendiga.